This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, encontramos una de las visiones más impactantes de la profecía bíblica, la aparición de un gran dragón rojo en el cielo. Este dragón, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, representa a Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo. En esta visión, el dragón se levanta contra una mujer vestida de sol, que está a punto de dar a luz a un hijo varón, quien reinará sobre las naciones. La escena simboliza el conflicto cósmico entre el bien y el mal, donde Satanás intenta destruir al Mesías y a los seguidores de Dios. Sin embargo, la historia no termina ahí. En la misma visión, se libra una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y sus huestes, y finalmente, Satanás es expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Este evento señala el principio del fin para el reino de la oscuridad y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. En este video, exploraremos el significado de esta visión, su conexión con otras profecías bíblicas y lo que nos enseña sobre el poder de Dios, la lucha espiritual y la esperanza en la victoria final de Cristo. Acompáñanos en este recorrido por el Apocalipsis para descubrir el mensaje detrás de la aparición del dragón en el cielo y su impacto en nuestra fe hoy. La historia del dragón en la Biblia aparece en Apocalipsis 12, un capítulo lleno de imágenes simbólicas y proféticas. En este capítulo, Juan, el autor de Apocalipsis, describe una visión celestial donde aparece una mujer y un gran dragón escarlata. El dragón es una representación de Satanás y su reino de maldad, y su aparición marca el inicio de una gran batalla espiritual. Su objetivo es oponerse a Dios, perseguir a su pueblo y destruir al Mesías. Este pasaje no es solo un relato del pasado, sino también una profecía sobre la lucha espiritual que se desarrolla en la historia de la humanidad. La primera imagen que aparece en la visión es una mujer gloriosa. En Apocalipsis 12, 1, se narra: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Simboliza al pueblo de Dios, la comunidad de creyentes de donde vendría el Mesías. Las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. El sol y la luna reflejan la gloria y la autoridad que Dios le ha dado. Esta mujer está a punto de dar a luz y sufre dolores de parto. En Apocalipsis 12, 2, se narra: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. El niño que está por nacer es Jesús, el Mesías. El sufrimiento de la mujer representa la lucha y el proceso por el cual Dios traería al Salvador al mundo. Sin embargo, la aparición de la mujer desencadena la manifestación de una fuerza opositora, el gran dragón rojo. Después de la mujer, aparece otra señal impactante en el cielo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12, 3. El color rojo representa violencia, destrucción y sangre. Las 7 cabezas y 10 cuernos simbolizan su poder, astucia e influencia sobre los reinos del mundo. Las 7 diademas muestran que tiene autoridad sobre naciones y gobiernos. El dragón es una imagen de un poder maligno que controla imperios y busca oponerse a Dios. El dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola. En Apocalipsis 12, 4, se narra: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Representa la rebelión de Satanás y la caída de los ángeles que lo siguieron. Estos ángeles caídos son los demonios que ahora sirven a Satanás. Este evento se conecta con Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 19, que describen la caída de Lucifer, quien quiso ser igual a Dios y fue expulsado del cielo. El objetivo del dragón es destruir al niño que está por nacer, porque sabe que ese niño es el Mesías, el Salvador del mundo. En Apocalipsis 12, 4, se narra: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Desde el principio, Satanás intentó destruir el plan de Dios para la salvación. En la historia bíblica, hubo varios intentos de exterminar al pueblo de Dios y evitar la llegada del Mesías.
Faraón ordenó matar a todos los niños varones hebreos en Egipto. Éxodo 1, 15-22. Herodes intentó matar a Jesús ordenando la matanza de los niños en Belén. Mateo 2, 16. Pero el plan de Dios no podía ser detenido. En la primera parte de la historia, vimos la aparición de dos grandes señales en el cielo. La mujer vestida del sol, que representa al pueblo de Dios y la llegada del Mesías. El gran dragón rojo, que simboliza a Satanás y su intento de destruir el plan de Dios. Ahora, el dragón está listo para atacar. Su objetivo es destruir al hijo varón tan pronto como nazca. Este hijo representa a Jesús, el Mesías, quien gobernará sobre todas las naciones, pero lo que Satanás no sabe es que Dios tiene el control de la historia y su plan no puede ser detenido. La mujer da a luz un hijo varón, quien gobernará con autoridad. En Apocalipsis 12, 5, se narra: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es Jesucristo, el Mesías. Su reinado es inquebrantable, regirá con vara de hierro. Su destino es estar con Dios en el trono, simbolizando su victoria total sobre el mal. Desde el principio, Dios había prometido enviar un Salvador para vencer al pecado y derrotar a Satanás. En Génesis 3, 15, Dios dijo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía sobre la victoria de Cristo sobre el enemigo. Satanás, al saber que este niño representa su derrota final, hace todo lo posible por destruirlo. El dragón, al ver que el hijo ha nacido, intenta devorarlo inmediatamente, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12, 4. A lo largo de la historia, Satanás ha usado diferentes estrategias para intentar evitar la venida del Mesías y destruirlo. Faraón intentó exterminar a los hijos varones de Israel. Éxodo 1, 15, 22, pero Dios salvó a Moisés, quien luego liberó a su pueblo. Herodes ordenó la matanza de los niños en Belén. Mateo 2, 16, tratando de eliminar a Jesús en su infancia. Satanás intentó hacer caer a Jesús en la tentación en el desierto. Mateo 4, 1, 11. El pueblo y los líderes religiosos lo rechazaron y lo crucificaron, pensando que así acabarían con él. Lucas 23, 33. Sin embargo, cada intento fracasó porque Dios ya había determinado la victoria de Cristo. Dios no permitió que el dragón destruyera al hijo varón. En cambio, lo protegió y lo exaltó. En Apocalipsis 12, 5, se narra: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La resurrección y ascensión de Jesús después de morir en la cruz. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Hechos 1, 9. Su autoridad como rey y juez ahora está en el trono de Dios, esperando el momento de regresar para reinar sobre toda la tierra. Apocalipsis 19, 11, 16. Satanás fracasó en su intento de destruir al Mesías. Aunque pudo influenciar a los hombres para que crucificaran a Jesús, la cruz no fue una derrota, sino una victoria. En Colosenses 2, 15, se narra: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Después de que el hijo es arrebatado al cielo, la mujer huye al desierto, donde Dios la protege. En Apocalipsis 12, 6, se narra: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El pueblo de Dios, protegido durante la persecución. El tiempo de prueba antes de la victoria final. El número 1, 260 días equivale a 3 años y medio, un periodo simbólico de tribulación y sufrimiento, pero también de preservación divina. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado persecución y oposición, pero Dios siempre lo ha protegido y sostenido. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 8. Esta escena anticipa lo que ocurrirá en la gran tribulación, cuando el pueblo de Dios será perseguido, pero finalmente saldrá victorioso. Hasta este punto de la historia, hemos visto 2 eventos clave. El dragón intenta destruir al hijo varón, Jesús, pero Dios lo protege y lo exalta al trono celestial. La mujer, el pueblo de Dios, huye al desierto, donde es protegida por Dios. Ahora, la visión cambia del conflicto en la tierra a un conflicto en el cielo. Se describe una gran batalla espiritual entre los ejércitos de Dios y las fuerzas del dragón. Este evento representa la expulsión definitiva de Satanás del cielo,
lo que marca una victoria decisiva en la guerra espiritual. Después del fallido intento del dragón por destruir al Mesías, se desata una guerra en el cielo. En Apocalipsis 12, 7, se narra: entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es un conflicto espiritual entre las fuerzas de Dios y las de Satanás. No es una guerra física, sino una lucha por la autoridad y el dominio. Miguel es un arcángel, un príncipe celestial y líder de los ejércitos de Dios. En Daniel 10, 13 y Judas 1, 9, Miguel aparece como un guerrero contra las fuerzas del mal. En esta batalla, Miguel y los ángeles fieles derrotan al dragón y a sus ángeles caídos. Por primera vez en la historia, Satanás y sus demonios son completamente expulsados del cielo. En Apocalipsis 12, 8, se narra: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Después de la batalla, el dragón es vencido y expulsado del cielo a la tierra. En Apocalipsis 12, 9, se narra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, el enemigo de Dios. La serpiente antigua, una referencia a Génesis 3, 1, 5, donde engañó a Eva en el Edén. El engañador del mundo, su misión es apartar a la humanidad de Dios a través de mentiras. Este momento marca una derrota importante para Satanás, ya que pierde su acceso al cielo. Después de la victoria de Miguel, se escucha una gran proclamación en el cielo. En Apocalipsis 12, 10, se narra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La obra de Cristo en la cruz ha asegurado la victoria sobre Satanás. El reino de Dios se está estableciendo y el enemigo ya no puede acusar a los creyentes en el cielo. Antes de esta expulsión, Satanás tenía acceso al cielo y acusaba a los creyentes delante de Dios. En Apocalipsis 12, 10b, se narra: porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. En Job 1, 6, 12, Satanás se presenta ante Dios para acusar a Job. En Zacarías 3, 1, 2, Satanás acusa al sumo sacerdote Josué, pero después de la obra de Cristo, Satanás pierde su derecho de acusar a los creyentes. Aunque Satanás es un enemigo poderoso, los creyentes lo vencen a través de 3 armas espirituales. En Apocalipsis 12, 11, se narra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por la sangre del Cordero, la obra de Cristo en la cruz, destruyó el poder del pecado y de Satanás. Colosenses 2, 15. Por la palabra del testimonio, el testimonio fiel de los creyentes derrota las mentiras del enemigo. Por su disposición a sufrir por Cristo, están dispuestos a dar sus vidas antes que negar la verdad. Esta es una lección para todo creyente. Nuestra victoria sobre el enemigo no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Cristo y de nuestra fidelidad a su palabra. En Apocalipsis 12, 12, se narra: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ya no tiene acceso al cielo, pero sigue activo en la tierra. Sabe que su tiempo es corto, así que intensifica su ataque contra la humanidad. Desde este momento, Satanás cambia su estrategia. Ya no puede acusar a los creyentes en el cielo. Ahora usa persecución, engaño y violencia para destruir al pueblo de Dios en la tierra. Este versículo es clave porque nos muestra por qué hay tanta maldad en el mundo. Satanás sabe que su derrota final está cerca, así que hace todo lo posible por arrastrar a la mayor cantidad de personas con él. En la parte anterior, vimos cómo Satanás fue derrotado en el cielo y expulsado a la tierra. Ya no tiene acceso a la presencia de Dios, donde antes acusaba a los creyentes, pero su ira ahora se dirige contra el pueblo de Dios en la tierra. Apocalipsis 12 describe cómo el dragón, furioso por su derrota, persigue a la mujer y luego declara la guerra contra el resto de su descendencia. Esto representa la persecución de la iglesia y la batalla espiritual contra los seguidores de Cristo. Aquí veremos cómo Dios protege a su pueblo, aunque Satanás intenta destruirlo. Después de ser expulsado del cielo, el dragón se vuelve contra la mujer. En Apocalipsis 12, 13, se narra: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El pueblo de Dios
tanto Israel como la Iglesia, la comunidad de creyentes de donde vino el Mesías, y que continúa llevando el mensaje de salvación. Ahora que Jesús ha sido exaltado al cielo y está fuera del alcance del dragón, Satanás dirige su furia contra el pueblo de Dios en la tierra. Esto representa la persecución que han sufrido los creyentes a lo largo de la historia. Ejemplos históricos: persecución de Israel en el Antiguo Testamento, Egipto, Babilonia, Asiria; persecución de los cristianos en el Imperio Romano; persecuciones en la Edad Media y en tiempos modernos. El dragón siempre ha intentado destruir al pueblo de Dios, pero nunca ha tenido éxito. Aunque el dragón persigue a la mujer, Dios le da protección sobrenatural. En Apocalipsis 12:14 se narra: «Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, lejos de la serpiente». Simbolizan la protección de Dios sobre su pueblo. Nos recuerda cómo Dios protegió a Israel en el desierto después de liberarlos de Egipto. En Éxodo 19:4 se narra: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». ¿Qué significa un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Es un periodo de 3 años y medio, 260 días, que representa tiempos de persecución y tribulación. Dios protege a su pueblo en este tiempo difícil. Esto nos recuerda que aunque los creyentes pueden sufrir persecución, Dios siempre cuida de su pueblo y lo preserva para cumplir su propósito. El dragón no se rinde e intenta destruir a la mujer con un ataque diferente. En Apocalipsis 12:15 se narra: «Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río». Ataques de persecución y mentiras contra la Iglesia, falsas doctrinas y engaños satánicos para intentar destruir la fe. En la historia, Satanás ha intentado destruir a la Iglesia de 2 maneras principales. Persecución física. Gobiernos y reinos han intentado acabar con el cristianismo. Roma, dictaduras comunistas, persecuciones en el Medio Oriente, engaños y falsas doctrinas, herejías, corrupciones dentro de la Iglesia, movimientos que distorsionan el Evangelio. Pero Dios no permite que el ataque del dragón tenga éxito. Cuando el dragón lanza su ataque, la tierra interviene para proteger a la mujer. En Apocalipsis 12:16 se narra: «Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca». Dios usa diferentes medios para proteger a su pueblo. A veces usa eventos naturales. Otras veces usa circunstancias históricas para frustrar los planes del enemigo. Ejemplos en la historia: Dios protegió a los israelitas en Egipto con las plagas y el Mar Rojo. Dios usó a Ciro para liberar a los judíos del cautiverio en Babilonia. En la historia del cristianismo, Dios ha usado eventos inesperados para preservar su iglesia. Dios siempre tiene el control, incluso cuando parece que el enemigo está ganando. Furioso por su fracaso en destruir a la mujer, el dragón cambia su estrategia. En Apocalipsis 12:17 se narra: «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Ahora Satanás dirige su ataque directamente contra los seguidores de Cristo. Los creyentes que siguen fielmente a Jesús son el objetivo del dragón. Desde la resurrección de Cristo, el enemigo ha usado diferentes estrategias para atacar a la iglesia. Persecución abierta, arrestos, martirio, leyes contra la fe cristiana, corrupción dentro de la iglesia, divisiones, falsos maestros, mundanalidad, engaños espirituales, falsas doctrinas, distorsión del evangelio. Pero, a pesar de estos ataques, el evangelio sigue avanzando y el dragón no puede detener el plan de Dios. Jesús prometió en Mateo 16:18 se narra: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Satanás puede atacar, pero nunca podrá destruir la obra de Dios. Hasta este punto, hemos visto cómo el dragón, Satanás, ha intentado destruir al pueblo de Dios de diversas maneras. Intentó destruir al Mesías, pero Dios lo protegió y lo exaltó. Persiguió a la mujer, el pueblo de Dios, pero Dios la protegió en el desierto. Atacó con un río de engaño y persecución, pero Dios frustró su plan. Lleno de ira, el dragón declaró la guerra contra los creyentes. Ahora, en Apocalipsis 13, el dragón cambia de estrategia. En lugar de atacar directamente, levanta un aliado poderoso, la bestia del mar. Esta bestia representa un sistema de gobierno mundial opresivo,
utilizado por Satanás para perseguir a los santos y dominar el mundo. En Apocalipsis 13, 1, se narra: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, poder político y gobierno mundial controlado por Satanás, un sistema de opresión que se levanta contra Dios y su pueblo, la unión de reinos y líderes que actúan bajo la influencia del dragón. Este concepto se basa en Daniel 7, donde se describen 4 bestias que representan imperios mundiales: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Aquí, la bestia del mar combina características de todas ellas, lo que indica una gran concentración de poder global. Juan describe las características de la bestia, las cuales revelan su naturaleza malvada y su conexión con Satanás. En Apocalipsis 13, 2 se narra: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Leopardo representa rapidez y astucia, como el imperio griego de Alejandro Magno. Oso representa poder brutal y fuerza destructiva, como el imperio medo-persa. León representa dominio y autoridad imponente, como el imperio babilónico. En otras palabras, esta bestia es un imperio compuesto que combina lo peor de los reinos pasados. Pero lo más importante es quién le da su poder. En Apocalipsis 13, 2 se narra: Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Satanás le da poder a este sistema de gobierno mundial. Es un imperio satánico que persigue a los creyentes y se opone a Dios. Gobierna con gran autoridad, pero su poder no es legítimo, sino diabólico. En la historia, hemos visto ejemplos de gobiernos que han perseguido a la Iglesia y promovido ideologías anticristianas. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta bestia representará un sistema global más poderoso que nunca. En Apocalipsis 13, 3, se narra: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos creen que un líder o imperio parecerá haber sido destruido, pero regresará con más poder. Otros creen que Satanás intentará falsificar la resurrección de Cristo con un engaño mundial. La gente será engañada y adorará a la bestia, creyendo que es invencible. Esto muestra cómo Satanás usará señales y milagros falsos para atraer la adoración del mundo. El impacto de la resurrección de la bestia lleva al mundo entero a adorarla y a adorar al dragón, Satanás. En Apocalipsis 13, 4, se narra: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente verá a la bestia como invencible. Habrá un engaño masivo que hará que el mundo adore a Satanás sin darse cuenta. El sistema mundial se convertirá en un culto de adoración a la bestia. Este es un cumplimiento de la estrategia de Satanás desde el principio. Quiso ser adorado en lugar de Dios. La bestia no solo busca adoración, sino que también blasfema contra Dios y persigue a los santos. En Apocalipsis 13, 5, se narra: Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta bestia desafía directamente a Dios. Usará su autoridad para atacar la fe cristiana. El período de 42 meses, 3 años y medio, es un tiempo de gran tribulación. En este tiempo, la persecución contra los creyentes aumentará a niveles nunca vistos. En Apocalipsis 13, 7 se narra: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Significa esto que los creyentes serán derrotados? No espiritualmente, sino físicamente. Dios permitirá que haya mártires, pero su recompensa será eterna. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría una gran persecución contra sus seguidores. En Mateo 24, 9, se narra: Seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero también prometió. En Mateo 24, 13, se narra: El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Apocalipsis 13, 7, se narra: Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un gobierno mundial con gran poder tendrá influencia sobre todas las naciones. La adoración falsa y la persecución se volverán globales. En Apocalipsis 13, 9, 10, se narra: Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los creyentes deben confiar en Dios y permanecer fieles. Dios hará justicia contra los opresores. En la parte anterior vimos cómo el dragón, Satanás, levantó a la bestia del mar, un sistema de gobierno mundial opresivo que persigue a los creyentes y exige adoración. Sin embargo, para que su dominio sea completo, el dragón necesita algo más: engaño religioso y control ideológico. Aquí es donde entra la bestia de la tierra, una figura que representa un líder religioso o profético falso que usará señales y milagros para hacer que el mundo adore a la bestia del mar y al dragón. Esta segunda bestia es el falso profeta, quien trabajará como el principal promotor del anticristo y engañará al mundo a través de prodigios y señales. Juan ve una segunda bestia que sube de la tierra. En Apocalipsis 13:11 se narra: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es un líder religioso o sistema ideológico que engañará al mundo. Tiene apariencia de cordero, pero habla como un dragón, lo que indica hipocresía y engaño espiritual. Se presenta como pacífico y piadoso, pero en realidad sirve a Satanás. Este falso profeta actuará con la autoridad de la primera bestia y trabajará para que el mundo entero la adore. En Apocalipsis 13:12 se narra: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El falso profeta será el principal promotor de la adoración al anticristo. Tendrá poder para manipular a las naciones y controlar la ideología mundial. Esta bestia de la tierra es mencionada más adelante en Apocalipsis como el falso profeta, lo que confirma su papel como un líder de engaño religioso y espiritual. Para convencer al mundo, el falso profeta hará señales y prodigios. En Apocalipsis 13:13 se narra: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, milagros falsos para engañar a las masas, manipulación de lo sobrenatural para ganar credibilidad, un intento de imitar el poder de Dios, como los falsos profetas en tiempos de Elías. Primera de Reyes 18:38. Jesús ya había advertido que en los últimos tiempos aparecerían falsos profetas que harían señales para engañar incluso a los escogidos. En Mateo 24:24 se narra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El propósito de estas señales es engañar y desviar la adoración del único Dios verdadero. El falso profeta no solo promueve la adoración a la bestia del mar, sino que impone un sistema de culto obligatorio. En Apocalipsis 13:14 se narra: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una representación del poder del anticristo. Un sistema de culto obligatorio al gobierno mundial. Podría ser una imagen literal o un sistema de control ideológico. Esta imagen recuerda la estatua de oro de Nabucodonosor en Daniel 3, donde todos debían adorar la imagen o morir. Pero lo más aterrador es lo que sucede después. En Apocalipsis 13:15 se narra: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Un sistema de control absoluto sobre la adoración y la vida de las personas. Podría ser una tecnología avanzada usada para manipulación y control. Los que se nieguen a adorar serán perseguidos y ejecutados. Esto muestra el nivel de control totalitario que tendrá este sistema en los últimos tiempos. Para asegurar la lealtad total, la bestia impone un sistema de identificación y control económico. En Apocalipsis 13:16 se narra: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. Un sistema de identificación para controlar la economía y la sociedad. Simboliza lealtad y sumisión total al anticristo, un rechazo total a Dios y a su reino. Esta marca es obligatoria para realizar transacciones. En Apocalipsis 13:17 se narra: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Podría ser un sistema financiero digital global. Podría incluir tecnología avanzada como chips, escaneos biométricos o inteligencia artificial. Será un medio de control absoluto para forzar la adoración de la bestia. Sin embargo, la Biblia advierte que quienes reciban esta marca estarán sellando su condenación eterna,
Apocalipsis 14, 9, 10. El capítulo concluye con una referencia al número de la bestia. En Apocalipsis 13, 18, se narra: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es un número simbólico que representa imperfección y rebelión contra Dios. Algunos creen que representa a un líder específico, cuya identidad será revelada en el futuro. Otros creen que es un sistema mundial sin Dios, basado en el dominio humano absoluto. Lo más importante no es especular sobre el número, sino entender que representa la máxima oposición a Dios y su reino. Hasta este punto de la historia, hemos visto cómo Satanás, el gran dragón, ha usado la bestia del mar y la bestia de la tierra para gobernar el mundo y perseguir a los creyentes. Pero ahora, llega el momento en que Dios interviene con justicia y pone fin al poder del dragón. Después del reinado del anticristo y del falso profeta, Jesucristo regresa en gloria, derrota a los ejércitos del mal y establece su reino en la tierra. Como parte de este proceso, Satanás será atado y encarcelado por 1000 años, impidiendo que continúe su obra de engaño. Esto representa una victoria decisiva en la guerra espiritual y el comienzo del reino milenario de Cristo. Antes de que el dragón sea encadenado, Cristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores, para poner fin al dominio del anticristo y sus seguidores. En Apocalipsis 19, 11, se narra: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesús regresa en gloria para establecer su reino. No viene como un cordero para ser sacrificado, sino como un rey guerrero para traer justicia. El caballo blanco representa victoria y poder absoluto. Jesús es descrito con gran majestuosidad. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Apocalipsis 19, 12. Esto muestra su conocimiento absoluto, su autoridad sobre todas las naciones y su identidad divina. Cristo no viene solo, sino que los ejércitos celestiales lo acompañan. En Apocalipsis 19, 14, se narra: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Con su regreso, Jesús derrota completamente a la bestia del mar y a la bestia de la tierra, el falso profeta. En Apocalipsis 19, 19, se narra: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Las fuerzas del mal intentan resistir a Cristo, pero no tienen oportunidad. La batalla no es larga ni difícil. La victoria de Cristo es instantánea. Entonces Dios juzga al anticristo y al falso profeta de manera definitiva. En Apocalipsis 19, 20, se narra: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y el falso profeta no serán juzgados como los demás. Su castigo es inmediato. Son lanzados directamente al lago de fuego, el destino final de todos los enemigos de Dios. Después de que la bestia del mar y el falso profeta son destruidos, Satanás, el dragón, es capturado y encarcelado. En Apocalipsis 20, 1, se narra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Un ángel enviado por Dios tiene la autoridad para encadenar a Satanás. El abismo es una prisión espiritual donde será confinado. En Apocalipsis 20, 2, se narra: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Hace referencia a su papel en el Edén, donde engañó a Eva. Desde el principio, Satanás ha estado en rebelión contra Dios. Entonces, Satanás es lanzado al abismo y sellado dentro de él. En Apocalipsis 20, 3, se narra: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante 1000 años, Satanás no podrá engañar a la humanidad. Será un tiempo de paz bajo el reinado de Cristo. Al final de los 1000 años, será liberado temporalmente para una última prueba. Con Satanás atado, Jesús establece su reino milenario en la tierra. En Apocalipsis 20, 4, se narra: y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los creyentes fieles gobernarán con Cristo, los mártires serán resucitados y recompensados. Será un período de justicia y paz sobre la tierra. Mientras tanto, Satanás sigue encarcelado y sin poder engañar a las naciones. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.